Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a la gente que me invita, por supuesto, pero sobre todo ustedes que se están tomando el tiempo, que están confiando un ratito en mi trabajo. Por ahí el día de ayer yo publicaba en Facebook, en mi perfil, que cancelaran a sus pacientes del día de hoy a las 4. Hubo varias gente que me comentó que ya los estaba cancelando. Yo espero que haya sido de broma, pero bueno, como sea, créanme que para mí es un compromiso muy grande estar de este lado. Yo no puedo prometerles que van a aprender muchísimo porque, bueno, finalmente tenemos una hora nada más, estamos a distancia, a veces es un poco complicado, pero me he esforzado para que el día de hoy por lo menos te lleves un tip que puedas aplicar el día de mañana y que funcione para tu práctica diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata mi plática de hoy. Creo que el título es bastante claro, tips para las restauraciones directas en el sector posterior. Y quiero empezar con esta diapositiva. Todas estas que ustedes ven aquí son restauraciones directas posteriores. Hay desde casos sencillos como este, que tal vez fueron 2 restauraciones clase 1 con extensión a vestibular. Casos un poquito más complejos, este es una clase 2, este es una clase 2. Casos todavía más complejos como este, que es una onlay hecha de manera directa. Entonces, bueno, esto es algo que me apasiona, te quiero mostrar, quiero empezar mostrándote algo de mi trabajo, porque tal vez muchos de ustedes no me conocen. Entonces, esto es lo que yo trato de hacer día con día. Y pues bueno, yo espero que sea de tu agrado y espero que la plática de hoy te ayude en algo para poder mejorar tus resultados, ¿no? Ojalá que luego me etiquetes y me compartas que te quedan mucho mejor que estos que estás viendo. Pero bueno, cuando hablamos de restauraciones directas en el sector posterior, ¿qué es lo que buscamos? Pues muchas veces buscamos hacer una restauración invisible. Una restauración que nos quede estética, que nos quede con una anatomía adecuada. Tal vez en el sector posterior no es algo tan crucial la estética. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen restauraciones de amalgama muy funcionales y han decidido no cambiarlas y está perfectamente bien, pero hay otros que sí son un poquito más demandantes. Entonces, yo en lo personal me gusta mucho mi trabajo y siempre trato de que las restauraciones sean invisibles. Por eso, tal vez ustedes en la fotografía, bueno, en la diapositiva anterior donde yo les mostraba algo de mi trabajo, se habrán dado cuenta de que muchas de las restauraciones tienen caracterizaciones, tienen stains. No son del agrado de todos mis colegas. Yo por ahí he visto discusiones en las que hay gente que no le gustan, pero bueno, es una decisión muy personal. A mí me gusta verme creativo y la verdad es que cuando tengo mi restauración sin stain y luego le coloco ese pequeño detalle, muchas veces logro precisamente esto que les estoy poniendo en esta diapositiva. Pero tal vez más importante que la estética o que la restauración sea totalmente invisible es buscar hacer restauraciones de calidad, ¿no? Restauraciones es lo que el paciente quiere. En el sector posterior, como les digo, tal vez no se ponen tan exigentes. Ellos lo que quieren es una restauración que les vaya a durar mucho tiempo, que el dinero que están invirtiendo pues sea redituable, ¿no? Por supuesto que no les dé dolor, por supuesto que puedan masticar con ella, que no le haya quedado algún punto alto, que no tenga contactos abiertos. Entonces, esta presentación va enfocada a eso, a tratar de darte algunos tips que yo hago en mi práctica diaria, buscando hacer restauraciones invisibles, pero sobre todo buscando hacer restauraciones de calidad. Y normalmente todas mis presentaciones las inicio con una diapositiva como esta, donde les explico 4 puntos. En esta ocasión, que el tiempo es un poquito más limitado, no me voy a detener mucho en cada uno de ellos, pero el primer punto es, ahí dice caos, perdón, casos del día. Entonces, lo que van a ver ustedes son casos de mi práctica comunes, tal vez sí con un grado de complejidad, pues no les voy a poner algo demasiado sencillo porque a lo mejor los aburriría, pero sobre todo me refiero a que por ahí tenemos algunos colegas que son excelentes presentadores, que son
ya grandes ponentes, y tal vez ellos por generar un contenido muy lindo, muy atractivo, pues citan un paciente un domingo para que no haya ninguna interrupción durante un periodo muy largo de tiempo, a lo mejor no le cobran con tal de poder hacerle muchas fotografías. Yo quiero aclararte que lo que vas a ver son pacientes que vinieron a la consulta en los horarios normales, que tuvieron los cargos económicos que las implicaban las restauraciones. Entonces, esto te lo digo para que tú te motives y para que veas que son cosas mundanas, son cosas que podemos hacer. Sí requieren de cierto esfuerzo, de cierta práctica y demás, pero no es una odontología que yo haya hecho especialmente para una presentación. Las fotografías que vas a ver en esta presentación son fotografías propias. Todas, inclusive, por ejemplo, esta de con el fondo de las ballenas, pues es una fotografía que yo tomé, es una parte de, pues, de la odontología que disfruto mucho y obviamente también trato de pasarla a mi vida personal. Entonces, las fotografías son propias, son fotografías sin Photoshop. Me refiero a que no han sido manipuladas de tal manera de que yo esté ocultando algún problema que surgió durante el tratamiento. Entonces, sin embargo, lo pongo entre comillas porque todas las fotografías tienen algún tipo de edición. Eh, yo tomo mucho fotografía con espejo, principalmente en el sector posterior, entonces por lo menos las reflejé para que estuvieran de acuerdo al cuadrante real del paciente, ¿no? Y les doy una recortadita, a lo mejor les mejoro la luz, etcétera, pero no una manipulación del otro tipo. Y finalmente, me gusta también especificar cuando hay un patrocinio detrás de una de mis ponencias, ¿no? Entonces, en esta ocasión vengo patrocinado por la Casa Care. Les agradezco mucho la confianza, Mauricio, Rebeca, Lalo, todos los que me han apoyado. Entonces, pero quiero aclararles un punto que se me hace muy importante. Muchas veces cuando vemos una conferencia patrocinada, pensamos que pues el ponente pues a lo mejor tiene exclusividad, que tiene un compromiso con la marca, que nos va a hablar pues a lo mejor hasta de más con tal de que consumamos el producto, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no soy un vendedor, no tengo un contrato de exclusividad con ninguna compañía. Afortunadamente, hay más de una que confía en mi trabajo y me invita a trabajar con ellos. Y es el caso de Care. Care confió en mi trabajo y yo vengo a enseñarles los productos de Care que utilizo en mi práctica diaria. De verdad, ellos no me pidieron que hablara de ningún producto en específico, son productos que yo utilizo desde mucho tiempo antes de armar esta plática, entonces, bueno, tengan esa confianza de que lo que yo quiero es compartir con ustedes. Si Care vende mucho o no, pues creo que de todas maneras yo no me voy a ganar ninguna comisión, entonces, bueno, tratando de darle un poquito de credibilidad. Y vamos a empezar entonces con los tips. Y el primer tip para hacer una restauración posterior invisible, para hacer una restauración posterior funcional y de calidad, yo te diría, tenemos que ver. Es importantísimo el tener una buena visibilidad. Y es complicado porque nuestra profesión trabajamos en un espacio difícil, trabajamos en un diente que mide menos de centímetro y medio, a lo mejor en su parte más larga, entonces es un espacio muy pequeñito que además está en una cavidad y que además la cavidad pertenece a un paciente que de repente quiere cerrarla, de repente quiere moverse, entonces es complicado, pero tenemos que ver lo que queremos hacer para tener un buen resultado. Ese es el primer tip y el primer tip sería, pues, busca magnificación. Hay varios tipos de magnificación. Hay sistemas más costosos, otros un poquito más sencillos. Entonces, cómprate el que esté dentro de tus posibilidades. Cuando a mí me preguntan acerca de alguna recomendación, yo siempre les digo, pues cómprate lo mejor que puedas. La verdad es que comprar unas lupas de buena calidad va a hacer que te duren muchos años y que no tengas que estar a lo mejor pagando menos, pero muchas veces por un producto. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Utiliza algún tipo de magnificación. Ya hay muchas opciones disponibles. También otra opción que tenemos de magnificación
pero yo la agregaría, yo no diría que es un o, no es las lupas o la cámara, para mí sería un las lupas y la cámara. Entonces, la fotografía es excelente, ¿eh? En mi caso, procuro tomarle a todos mis pacientes al menos una fotografía inicial y una fotografía final. Entonces, en la fotografía final, me gusta tomarla antes de pulir. Obviamente, después tomo otra para que ya sea la final final, ¿no? Pero tomo una fotografía final antes de pulir para ver si no tengo que hacer alguna corrección. Y créanme que muchas veces me he tenido que regresar a por ahí sellar algún margencito que a lo mejor me estaba fallando o corregir algo en la anatomía. Entonces, vale mucho la pena. Si tienes una cámara fotográfica, úsala. No importa si todavía no tienes un equipo muy sofisticado. Y si no, pues que pienses en invertir. Créeme que es una inversión excelente y te ayuda muchísimo a mejorar tu trabajo. A pesar de que las cámaras tienen una pantalla pequeñita, como tomamos la fotografía con un equipo de alta resolución, muchas veces con un flash que nos da una iluminación excelente, y podemos hacer un zoom en la misma pantalla, nos da una capacidad de ver con mayor aumento todo lo que estamos haciendo. Y ya si queremos pasarnos al un nivel mucho mayor, pues está la opción de la microscopía también, ¿no? Ahí estoy tomando un curso de microscopía con el doctor Maxime Belogard, excelente, me encantó. Desgraciadamente es algo que yo todavía no utilizo en mi práctica, pero me encantaría planearlo en el corto plazo. Entonces, tip número uno, si quieres hacer una restauración linda y una restauración bien hecha, hay que ver. Ayúdate con herramientas para que tengas la mejor visibilidad posible. Obviamente, tener una buena lámpara en tu sillón dental, ¿no? La posición del paciente es importante. Acomoda al paciente bien desde el principio de la consulta para que no andes batallando demasiado. Vamos con el tip número 2, que va un poquito de la mano de este. Y esta frase que dice, la práctica hace al maestro. Es una frase que podemos aplicar prácticamente a toda nuestra profesión, ¿no? Nosotros trabajamos con nuestras manos y entre más practiquemos, nuestro trabajo tiene que ser mejor. Obviamente, entre yo más anestesias coloque, pues más fácil le voy a atinar al dentario, que a veces es el coco cuando estudiamos, ¿no? Entre más impresiones tome, pues mejor me van a salir. Y entre más restauraciones haga, pues todas irán superando al anterior, o al menos ese sería el objetivo y la intención, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este tema que es el aislamiento absoluto. Para mí es importantísimo y va de la mano del anterior porque cuando tú aíslas, tu visibilidad es para mí inmejorable. O sea, es prácticamente como si yo ya estuviera trabajando en un tipodonto. Las mejores preparaciones, los mejores márgenes que yo he podido hacer han sido con aislamiento absoluto. Cuando no lo hacía, muchas veces tu vista se fatiga más fácil con el tono de la encía. Finalmente, la encía y el diente tienen tonos un poquito similares, son tonos cálidos. Cuando tú le pones un tono que contrasta como este azul, todo se ve muchísimo mejor. Entonces, no te está estorbando la lengua. Y bueno, en estos tiempos, yo creo que desgraciadamente sabemos que el aislamiento absoluto es algo que muchos de nuestros colegas dejaron de hacer en cuanto salieron de la universidad. En cuanto no hubo un profesor detrás de ellos exigiéndolo, decidieron guardar el dique y la perforadora y trabajar con aislamiento relativo. Ahora yo espero que con tanto boom del aislamiento en las redes sociales, pues haya más gente que se quiera sumar a esto y con mayor razón en estos tiempos de tanto riesgo epidemiológico, ¿no? Que la verdad es que no sé ustedes, pero acá por lo menos yo tengo que confesar que trabajo con un poco de miedo. No sé si el paciente puede ser un paciente con COVID asintomático y si yo estoy arriesgándome, obviamente a mí, pero lo más importante, a mi familia, a la gente que trabaja conmigo, por supuesto, o al paciente que sigue después, ¿no? Entonces, el utilizar una barrera que me va a permitir no estar en contacto con la saliva del paciente, yo creo que es importantísimo en estos tiempos. Y la práctica hace el maestro, este aislamiento de un diente preparado, por supuesto que yo hace 10 años no lo podía hacer, ni siquiera sabía si existían. Yo a la primera persona que le vi este tipo de aislamiento fue al doctor ucraniano que les platicaba, el doctor Maxim Belogard.
Y cuando yo vi sus publicaciones en redes sociales, haciendo preparaciones mínimamente invasivas con microscopio, trabajando estas preparaciones con aislamiento absoluto, la verdad es que a mí me inspiró muchísimo y dije, yo quiero hacer eso. Entonces, yo empecé a intentarlo, pues obviamente de manera empírica, a prueba y error, queriendo hacerlo, pues de la mejor manera con lo que Dios me daba a entender. Pero cuando tú tienes ya después la oportunidad de tomar un curso, de capacitarte con gente como esta, pues es cuando a lo mejor ya das el brinquito final, ¿no? Pero lo primero es querer hacerlo. Inclusive puedes hasta agarrar un tipodonto y ponerte a desperdiciar ahí una caja de diques, pero que te van a ayudar muchísimo para tu práctica posterior. Estos dos grandes maestros, el primero ya les dije su nombre, el segundo es el doctor Víctor Guerrero, que a pesar de que yo ya hacía un aislamiento, pues les voy a decir, bueno, quise tomar el curso con él y no saben cuánto le aprendí. Es un tipazo además y es un doctor súper completo. Lo reconocemos por su aislamiento, pero sus preparaciones, su operatoria dental es de verdad de primer nivel. Entonces, si no los conocen, búsquenlos en redes sociales, vale la pena. Y también sería otro tip y otro consejo, capacítate de la mano de alguien que ya esté pues muy entrenado en esto, ¿no? Para que tu curva de aprendizaje sea un poquito más corta. El doctor Víctor Guerrero, por ejemplo, tiene una frase que para describir el aislamiento y él dice, cuando aislamos, vemos mejor lo que hacemos y hacemos mejor lo que vemos. Entonces, como yo les decía, nos ayuda mucho a la visibilidad, tiene grandes beneficios y conste que todavía no les estoy hablando de los beneficios del control de la humedad y de la adhesión, ¿no? Que pues sería el principal objetivo. Entonces, frase de Víctor Guerrero. El doctor Maxime Belogar, por ejemplo, tiene esta frase, Teploslatia Dushevashiva. No sé qué quiera decir, pero suena bien y seguramente nos ha de insistir en que hagamos aislamiento absoluto. Entonces, te comparto el aislamiento que yo hacía hace aproximadamente 10 años con mucha vergüenza. Este es un caso mío de aproximadamente 10 años en donde hice una restauración. Hoy no lo publicaría, hoy me daría pena. Sin embargo, quise mostrártelo para que veas que pues uno no empieza aislando de la noche a la mañana. El que yo haya hecho ese aislamiento, o este que es todavía un peor, no cumplió definitivamente la función del control de la humedad para colocar una restauración adhesiva. Entonces, definitivamente no estoy cumpliendo esa función con el aislamiento. Sin embargo, valió la pena hacerlo por varias razones. La primera es mejor visibilidad. La segunda, pues, puede ser también bioseguridad. La tercera es que me ha servido de entrenamiento para tratar de hacerlo mejor. Otro caso viejito, igual, más o menos del mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, ¿qué crees que haya pasado? Es una paciente nerviosa, ansiosa, que le hicieron tratamiento de conductos y que viene a la restauración y desde que yo veo su ansiedad, pues ya me empiezo a estresar también, ¿no? Ya me la empieza a contagiar y le da miedo la aguja, le da miedo la anestesia. Entonces, ¿yo qué hice en aquel entonces? Pues en aquel entonces dije, es un diente con endodoncia, obviamente no tengo que anestesiarlo por un tema de sensibilidad, tengo que anestesiarla a lo mejor para poder aislarla, colocarle una grapa y pues que no esté con la molestia en la encía. Mejor no la voy a aislar, mejor voy a colocarle un par de rollos de algodón, voy a hacer mi restauración. Finalmente la restauración creo que no quedó tan mal. Hasta donde sé, he tenido contacto con la paciente y sigue en boca, a pesar de que pues desgraciadamente no le he podido tomar una foto más reciente. Entonces el tratamiento finalmente funcionó. Sin embargo, el día de hoy definitivamente no lo haría así. Como les decía, estoy ya muy casado con el aislamiento absoluto, le encuentro enormes beneficios y para poder solventar a lo mejor ese miedo de la paciente, pues ahora tenemos herramientas y tenemos alternativas. Entonces, el tip número 3 que te quiero pasar es encuentra las herramientas adecuadas. Y aquí es donde le voy a empezar a hacer un poquito de promoción a la marca. Esta es una grapa que se llama Soft Clamp, obviamente de la casa Kerr, pero es una grapa que yo tengo usando
no sé, alrededor de 8 años tal vez. Me he encontrado por ahí casos muy viejitos en donde ya estoy utilizando esta grapa. Entonces, como te digo, no es que yo te la quiera vender, de verdad te aconsejo que la tengas en tu stock porque para mí es una de las grapas de primera elección. Quiero compartirte un caso similar al anterior, pero hecho este mismo año. Entonces, este es un caso de 2020, donde tenemos igual un diente con tratamiento de conductos que viene a la reconstrucción. Entonces, ahora yo aíslo, coloco esta grapa, que es una grapa traumática, y no tengo que anestesiar a la paciente. Te voy a ser sincero, esto no es en el 100% de los casos. Hay pacientes que la anatomía de sus dientes hacen que la grapa se vaya de manera muy cervical y presione la encía. Si la encía está inflamada, pues a lo mejor puede estar un poquito más sensible. Y también cada paciente tiene su umbral del dolor, ¿no? Pero cuando tú le dices al paciente, oye, no necesito anestesiarte por tu diente con tratamiento de conductos, no quieres que intente hacerte el aislamiento absoluto sin anestesia, le pruebas la grapa primero, obviamente, la toleras, sí, 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 no me molesta, entonces, bueno, perfecto, pues vamos adelante, ¿no? Y entonces podemos hacer un tratamiento sin anestesia, pero con las otras ventajas que nos da el aislamiento absoluto. Este caso en particular es una paciente que la primera vez que vino conmigo vino porque ella tenía un provisional que la intención de ese provisional era que durara durante un tratamiento de ortodoncia, entonces se lo cementaron de manera definitiva y este provisional se fracturó, entonces estaba parcialmente pegado. Yo cuando viene a mi consultorio para reponerlo, pues entonces retiro el provisional y me encuentro con una preparación en filo de cuchillo muy complicada de aislar, entonces decidí repreparar y limpiar ese muñón sin aislamiento absoluto. De verdad, hace mucho no lo hacía y no saben cómo sufrí porque la paciente además también era un poco ansiosa, entonces sentía que se llenaba un poco de agua su boca y ya quería cerrar, ya quería escupir, que le pasáramos el eyector o levantarse al escupidera, entonces que bueno, pues ahorita la tenemos clausurada por cuestión de control de infecciones, les sugiero que a lo mejor consideren lo mismo, pero bueno, este es otro tema. Entonces, bueno, pudimos hacer un aislamiento sin anestesia y créanme que pues una maravilla trabajar con esta paciente que cuando no la aislé me cerraba cada 3 minutos y ahora pues yo estuve haciendo esa restauración probablemente durante 1 hora, hora y media, no lo sé, y sin que tuviéramos ningún problema, ¿no? Quiero compartirte también esta diapositiva. Perdón, no se asusten, yo sé que a lo mejor no alcanzan a ver nada. Esta diapositiva originalmente la hice para otra presentación donde yo quería que compararan restauraciones indirectas hechas en porcelana y restauraciones indirectas hechas con resina. Entonces ese era el objetivo de la diapositiva. Finalmente no me gustó porque sí se ven demasiado pequeñas las imágenes y decidí prácticamente desecharla. La oculté más bien en la presentación. Sin embargo, ahora que me invitaron a dar esta plática y que yo ya le estaba pues armando la secuencia, me acordé que tenía esta diapositiva y decidí incluirla para que ustedes vean en cuántos casos estoy usando esta soft clamp. Es una diapositiva con 50 casos y de esos 50 casos, 33 casos están con soft clamp. Es decir, obviamente esto no es una muestra estadística que pudiéramos considerar, pero yo sí creo que en mi práctica más de la mitad de los casos los resuelvo con esta grapa. Les digo, es casi siempre la primera que pruebo, independientemente de que vaya a anestesiar al paciente. Yo creo que hay que tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si tú vienes a mi consulta y yo te pregunto, oye, ¿quieres que te aísle con una grapa W8A o prefieres que utilice esta soft clamp? Yo creo que definitivamente es que exigirías, bueno, pedirías la soft clamp a pesar de que estés anestesiado, ¿no? Porque pues el trauma te lo vas a llevar a tu casa. Entonces, yo creo que es una excelente opción, vale mucho la pena que la tengas en tu stock. No sirve para todos los casos, definitivamente, pero te va a servir
pues en mi caso, según se ejemplifica en esta diapositiva, pues más del 50% cuando quieres colocar la grapa en molares, porque es una grapa, viene de manera universal, no vienen en distintos tamaños, y a mí me ha funcionado bien para molares tanto superiores como inferiores. Entonces, quiero ahora, siguiendo con este tema del aislamiento absoluto, ya que yo te platiqué por qué lo hago y los beneficios que encuentro, te comparto este caso y piensa un segundo, ¿qué harías? Yo creo que ya en la radiografía, pues estamos dando un diagnóstico de que hay un tratamiento de conductos deficiente, hay una lesión periapical, y ya nos estamos dando cuenta de que esos son 4 coronas ferulizadas de una prótesis metal porcelana. Entonces, yo tengo que retirar esa prótesis. Le pregunté al endodoncista, y como el endodoncista es un fregón, me dijo, mira, si quieres, yo puedo intentar hacer la endodoncia a través de la prótesis, pero yo prefiero 1000 veces que me la quites, me vas a dejar trabajar mucho mejor y voy a ver y demás, ¿no? Yo hablando con el paciente, pues la verdad es que decidimos que era lo mejor retirar esa prótesis fija, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, déjame platicarte una anécdota. Tengo una exalumna que un día, platicando con ella, me dijo, ay, ¿qué crees? Me acordé mucho de ti. ¿Qué crees que me pasó? Estaba yo retirando un puente, lo estaba cortando con una fresa y de repente, no sé de qué manera, el paciente se me movió o no sé qué fue lo que pasó, que le corté el piso de boca. Entonces, pues terminamos, yo obviamente muy apenada, ella todavía estaba estudiando en la universidad, entonces le tuve que hablar al doctor, el doctor pues ya me tuvo que ayudar a suturarla y me acordé mucho de que yo en tus redes sociales veía que tú retirabas las prótesis con aislamiento absoluto. Entonces, pues bueno, quiero yo aislar a este paciente. ¿Por qué? Para ver mejor. ¿Por qué? Porque no quiero estar en contacto tanto con su saliva. Este es un paciente que atendí hace poco, ya en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues tengo dos opciones. Una es hacer una técnica split dam. No me voy a detener en ella. La verdad, no acostumbro a hacerla. No me encanta, pero es muy, muy válida, ¿eh? No la critico. Hay casos para los que es excelente. Yo quería hacer algo que sellara, que tratara de darme mayor seguridad y un mejor sellado. Entonces, se me ocurrió hacer esto y volvemos al tip, ten las herramientas adecuadas. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un aislamiento con grapas accesorias. La del centro es una grapa para dientes anteriores que fue cortada, fue modificada. Normalmente tienen un arco en cada uno de los extremos. Aquí la dejamos solamente con un arco. Y las grapas que están a los lados, pues son grapas Brinker 4, que son grapas también muy prácticas, muy útiles. Entonces, pues bueno, lo que se me ocurrió, obviamente yo no puedo pasar de manera interproximal mi pique, pero decidí utilizar estas grapas para mantenerlo en boca. Subí esto a redes sociales y les voy a confesar, hubo gente que no le gustó, que lo criticó, que dijo que qué necesidad había de hacer eso. Bueno, es simplemente una necesidad personal, ¿no? No es algo que yo les esté diciendo que de hoy en adelante se tiene que retirar todos los puentes de esta manera. Sin embargo, ante mi necesidad personal de sentirme más seguro, improvisé esto, se los comparto por si a alguien le sirve y creo que para el paciente también fue muy benéfico. El paciente, déjenme platicarles, él estaba durmiendo y no solo estaba durmiendo, estaba roncando. Entonces, qué mejor que yo tener un dique aislándome su cavidad oral. Imagínense que en un ronquido a mí se me cae un instrumento, se me va un pedazo de porcelana, no lo vayas inclusive hasta aspirar el paciente, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, todo el resto del metal, una vez presado, pues todo eso se hubiera ido a la boca del paciente, restos de pedazos de porcelana y demás. Entonces, bueno, yo se los comparto y les digo, inclusive a mí me encanta retirar todas las prótesis fijas con aislamiento absoluto, también por esta razón. Este caso
Ustedes pueden observar aquí, es una corona con un problema de filtración de caries secundaria. Entonces tengo que retirar esa corona. Vean la retracción de tejidos que yo tengo cuando coloco mi dique. Entonces, para mí vale mucho la pena colocar un dique para tener esta visión. Les paso nuevamente las dos imágenes. Vean cómo las papilas se comprimen. Yo veo mucho mejor las líneas de terminación. Me voy a cansar menos mi vista teniendo este contraste. Y retiro la prótesis y vean lo que me encuentro abajo. Entonces ya tengo todas las condiciones para poder restaurar ese diente de manera inmediata, poder reprepararlo. Entonces yo retiré ese tejido infectado. Ahí ya está la preparación terminada. Y aquí ya está la reconstrucción. Entonces es muy, muy cómodo trabajar de esta manera. Ahora, ¿cómo le hacemos para realizar un buen aislamiento absoluto? Vean este caso. Un caso que también se hizo sin anestesia. No les voy a presentar el caso completo, pero vean la posición en la que están los dientes. El paciente tenía una extracción reciente de su primer premolar porque es un paciente que va a entrar a tratamiento de ortodoncia. Entonces, estaba tan reciente, creo que era de ese mismo día, no me acuerdo si le hicieron la extracción en la mañana y vino conmigo en la tarde. Entonces, bueno, yo no quería que la sangre me contaminara. Hicimos nuestro aislamiento absoluto, pero para tener un buen aislamiento, el siguiente tip es personaliza tus diques. Vean esta fotografía y la configuración tan extraña, vamos a llamarle así, de las perforaciones. Yo te preguntaría, ¿crees que se te hubiera ocurrido hacer esas perforaciones así, nada más, pues ahora sí que improvisando? Creo que es complicado, ¿no? Sin embargo, esta configuración extraña que vemos fue la configuración que yo necesitaba para aislar el caso anterior. Quiero mostrarte, si traslapo ambas imágenes, cómo cada una de las perforaciones coincide perfectamente con el diente. Entonces, si ustedes quieren lograr un aislamiento absoluto como este, yo creo que algo de lo más crucial y de lo más importante es colocar las perforaciones en los puntos exactos donde deben de ir. Este caso, pues también había la pérdida de un central, entonces a veces es complicado calcularlo. Yo les platicaba de mi maestro Víctor Guerrero. Él tiene una técnica que se llama técnica de coordenadas, en la que él divide al dique en ciertas proporciones y empieza a colocar la posición donde va a hacer sus perforaciones. Y de acuerdo a lo que él ve en boca, pues va decidiendo si cada perforación la mueve un poquito más hacia afuera, hacia adentro. A mí me enseñó esta técnica cuando tuve la oportunidad de ir al curso con él. Sin embargo, yo ya hacía otra técnica desde antes que me funcionaba, que no me... A lo mejor a ustedes se les va a hacer engorrosa porque de inicio pareciera tener un paso de más y a veces nos da flojera, pero a mí se me ha hecho una técnica muy predecible, entonces te la quiero compartir hoy. No es la única, si tú decides hacer otra opción, adelante. Hay plantillas también. Sin embargo, las plantillas son buenas, son prácticas, pero no nos van a resolver todos los casos. Entonces, yo lo que hago en mi consultorio es, hago una perforación donde voy a colocar mi grapa y llevo el dique a boca. Entonces, este es el paso que a lo mejor para muchos de ustedes van a decir, ay, no, qué flojera, yo no lo quiero hacer así. Bueno, a mí me ha funcionado, yo te lo comparto. Yo llevo el dique a boca con mi perforación principal, con la grapa, y ya que está en boca, pues ahí simplemente marco cada uno de los dientes donde voy a hacer el resto de mis perforaciones. Entonces, bueno, vamos al siguiente tip.
Y el siguiente tip es invierte. Y aquí jugando un poquito con las palabras, porque inclusive les puse ahí una gráfica de inversiones económicas, vamos a llamarle así. No soy muy experto en eso, entonces tal vez no es el término correcto. Y también les estoy poniendo una fotografía de lo que es el Distrito Financiero de Londres al fondo, una pareja de enamorados en el primer plano. Entonces, pero bueno, ando jugando con la palabra porque no me refiero a una inversión económica, que si bien es importantísima, por supuesto hay que invertir en buenos materiales, hay que invertir en buenos equipos, pero me refiero más bien a una inversión del dique. Entonces, hay que invertir nuestro dique, que se ve más lindo y nos va a crear también un mejor sellado, que pues es la parte importante, ¿no? Para evitar algún sangrado de la encía o el líquido crevicular que esté contaminando nuestro campo de trabajo. Yo empecé haciéndolo, te comparto la manera como empecé, por si tú eres principiante. Yo utilizaba, una espátula para resinas, se llama IPC. Me gusta mucho también para modelar la resina, entonces también te la recomiendo. Me gusta mucho también para modelar, no, perdón, para modelar, no, para empacar el hilo retractor cuando vamos a tomar una impresión. Entonces yo utilizaba mucho esta espátula. Te puedes apoyar también con un poquito de aire de la triple. Ahora tuve otro gran maestro que cuando nos estaba hablando de aislamiento absoluto, él nos decía, yo hago la inversión del dique con un explorador. Entonces, pues bueno, yo la verdad, como lo admiro mucho, dije, pues entonces yo también la hago con un explorador. Entonces empecé a hacerla con un explorador. Ahora es como la manera que utilizo. A la gente que se lo he enseñado de repente le da un poquito de miedo, por eso también te doy la otra opción. Le da miedo lastimar al paciente. Sin embargo, yo lo uso, como te comento, muchos de mis aislamientos, especialmente en el sector anterior, los hago sin anestesia, y aún sin anestesia, esta es la manera en la que hago la inversión del dique. Te voy a compartir un pequeño video muy cortito para que lo veas en tiempo real. Ahí todavía faltaba un poquitín, entonces muchas veces lo hago 4 o 5 veces, ¿eh? No siempre queda la primera, entonces es importante que tengas también un poquito de paciencia, y si hay que hacerlo más de una vez, pues dedicarle el tiempo que requiere para que quede lo mejor posible. Y vamos al tip número 6. Este tip número 6 es simplifica. Y es un tip que, aunque ahorita estamos en el tema del aislamiento, la verdad es que yo creo que aplica para el resto de mi plática. Y quiero apoyarme de una frase que me gusta mucho, de uno de los grandes genios que ha dado la humanidad, probablemente el más grande o el que reconocemos más, que es el genio Albert Einstein. Entonces, él tiene una frase que dice, todo debería de ser hecho tan simple como sea posible, pero no más. Entonces hay que simplificar tanto como podamos. Digo, lo más simple pues tal vez sea hacer un aislamiento relativo, pero no, ahí ya no estamos cumpliendo con el pero no más. Para mí el aislamiento absoluto es un deber en cada que yo voy a hacer odontología adhesiva. Entonces, no lo debemos de omitir, por lo menos no yo en mi práctica, porque también les mentiría si yo les digo que es 100% imprescindible. Yo creo que es muy conveniente. Entonces, frase de Albert Einstein. Y ya pasándola a mi presentación y al aislamiento absoluto, como les decía, yo les mostraba un caso, una diapositiva con estas grapas casi terroríficas, el puente cortado. No siempre tiene que ser así. Este es un aislamiento que inclusive estoy haciendo sin grapas. Yo utilizo mucho dique grueso y en la parte posterior muchas veces el grosor del dique es suficiente para que se mantenga en su lugar. No está perfecto el aislamiento. Yo les voy a confesar, cuando yo publico esta fotografía en redes sociales, pues yo le corto aquí, yo no muestro hasta esta parte, ¿no? Pero acá que es con fines educativos, pues hay que mostrar esos pequeños defectos.
esto no está del todo bien, esto tampoco. Sin embargo, volvemos a lo mismo, simplifica todo lo que sea posible. Entonces, allá no me afecta tanto el no tener el dique invertido de manera perfecta, entonces tampoco voy a gastar demasiado tiempo en las cosas que no son tan imprescindibles. En ocasiones, sí tenemos que ir complicando un poquito nuestros aislamientos. En este caso, el dique no se detenía por sí solo en la parte posterior, así que preferí colocar esta especie de ligaduras, de elásticos, se llaman wedgets, y estos me ayudan a mantenerlo en su lugar y a que no se me vaya a estar saliendo. Además, en este caso en particular, que queríamos mantener el dique lo más cervical posible, colocamos unos nudos con hilo dental. Estamos también protegiendo los dientes con cinta teflón. Entonces son accesorios que podemos ir agregando a nuestro aislamiento para cumplir ciertos objetivos. Si no tenemos esta opción posterior que les presenté, pues podemos improvisar también. Podemos cortar un pedacito de nuestro mismo dique y utilizarlo con esa función. O también el doctor Víctor Guerrero me sugería cortar un pedacito de la parte gruesa del guante y utilizarlo de esta manera y pues bueno, ya tienen la misma función en un producto hecho en casa y obviamente de manera mucho más económica. Tip número 7. Reduce tu margen de error. Entonces, y va de la mano de lo mismo, ¿no? Tratar de simplificar en la medida de nuestras posibilidades. Y quiero compartirte este caso. Una restauración defectuosa, una fracturita en la parte de atrás. Entonces, bueno, cuando yo quito esa restauración, esto es lo que me encuentro debajo. Ya había tomado una radiografía, ya más o menos sabía hacia dónde iba. No me sorprendió demasiado. Sin embargo, pues bueno, complicado, ¿no? Y se va poniendo cada vez peor. Entonces, yo nuevamente me gusta tratar a los pacientes como me gustaría que me trataran a mí. Ella es una paciente que le hicimos prueba de vitalidad, el diente está con una pulpitis reversible. En realidad ella no tenía síntomas, llegó sin sintomatología en esa pieza. Está en tratamiento de ortodoncia. Entonces, si yo no puedo conservar la vitalidad de ese diente, si yo la mando a que le hagan un tratamiento de conductos, el diente todavía va a quedar un poquito más frágil y va a ser complicado protegerlo y restaurarlo a mitad de un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Entonces, mi principal objetivo era evitar una comunicación pulpar, si es que esta pues ya no era franca por la misma enfermedad, ¿no? Entonces, yo destino, en este tipo de casos, pues yo destino mucho tiempo a la preparación, destino mucho tiempo a la limpieza. Me gusta utilizar detector de caries porque me crea un contraste que me hace identificar el tejido que tengo que retirar de manera mucho más sencilla. Y finalmente, después de dedicarle mucho tiempo y mucho cuidado a la limpieza, a la preparación, esto es lo que tengo. Ya tengo mi cavidad preparada. Tomé la decisión de desgastar esta cúspide para hacer una especie de onlay. Volvemos a lo mismo. Es una paciente que está a mitad de tratamiento de ortodoncia. Entonces, el tratamiento ideal muy probablemente hubiera sido hacer una restauración indirecta. Sin embargo, a pesar de que se lo ofrecimos a la paciente, el mismo ortodoncista le dijo, si puedes no te la hagas porque el hacerte la restauración indirecta, pues va a implicar que yo te retire algunos aparatos y si te la haces después, inclusive hasta me puede ayudar a que si hubo un detalle en tu tratamiento y en la oclusión, pues se mejore, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que restaurar, pero ya si yo a esta paciente le programé una cita de 2 horas, que yo en promedio para mis restauraciones programo 2 horas, tal vez hasta 2:30, no sé. Entonces, yo ya a lo mejor me gasté prácticamente hora y media en nada más estar limpiando. Ahora tengo que simplificar y tengo que
ser más eficiente y ya no me puedo tardar tanto en la segunda parte que es la restauración. Entonces, esta es la restauración terminada. Yo creo que con una estética aceptable, pero quiero que vean la radiografía. Quiero que vean lo cercano que quedó de la cámara pulpar. Otra vez se las muestro. Sin embargo, yo simplifiqué tanto cuanto pude para poder entregar este resultado. ¿Y en dónde fue donde pude simplificar? Pues en este caso en mi protocolo adhesivo. Yo les presentaba en la diapositiva un adhesivo autograbante de 2 pasos, de 2 frascos, perdón. Entonces, desde que uso adhesivos autograbantes, me he olvidado de los liners, me he olvidado de las bases y me he olvidado de la sensibilidad posoperatoria también. Les soy sincero, yo nunca he batallado con la sensibilidad posoperatoria porque cuando yo utilizaba el grabado total, yo era un basólogo tremendo, a todo le quería poner base. A menos de que la cavidad fuera muy, muy pequeñita, yo colocaba bases de ionómero de vidrio y colocaba liners y colocaba pues todo lo que yo creía que podía proteger a la pulpa. Sin embargo, eso te implica mucho tiempo también. Entonces, el sacar el ionómero de vidrio, mezclarlo, empacarlo, con mucho cuidado de no andar embarrando paredes, tal vez si embarraste una, pues limpiar, repreparar. Entonces, eso me hubiera incrementado mucho mi tiempo. Cuando yo tengo un sistema en el que puedo estar tranquilo de que a pesar de la cercanía a la pulpa, no la va a lastimar, porque su grabado es muy limitado, su acidez descontrolada. Entonces, yo tengo muchísimos, bueno, les digo, prácticamente en ninguno de mis casos hay base y eyeliner, y me encantaría decirles que en ninguno tengo sensibilidad posoperatoria. No sé, tal vez haya uno por ahí, pero créanme que debe de ser el 99% sin sensibilidad posoperatoria. Entonces, vamos con otro caso. Este caso también sencillo, ¿no? Igual una cavidad bastante grande. Y lo primero que yo hago, nuevamente, aislamiento absoluto. Y mi intención, nuevamente, no es hacerle la restauración más hermosa del mundo. Yo lo que quiero es evitar el tratamiento de conductos. Entonces, conservar la vitalidad. No nada más por hacerlo, no, no estoy en contra del tratamiento de conductos. Hay ocasiones en las que se tiene que hacer, pero muchas veces yo inclusive, el doctor Denis Quintero, que es un excelente endodoncista, el otro día le leí una frase que me extrañó viniendo de él, que decía, la mejor endodoncia es la que no se hace. Entonces, cuando no se necesita, la mejor es la que no se hace. Otra toma de la misma cavidad. Empiezo a limpiar de manera manual con una cucharilla, a retirar todo ese tejido que está tan reblandecido. Vean nada más. Ok, y ahora tengo un problema. ¿Cuál crees que sea el problema? Esa cavidad no nada más se está acercando mucho a la cámara pulpar, también se está acercando mucho al espacio subgingival. Entonces, era una caries subgingival, yo ya sabía. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta caries subgingival en la que a lo mejor el dique ya no me está retrayendo suficiente la encía para poder tener un buen sellado y una buena visión? A lo mejor ya se me está montando en mi preparación. Entonces, pues voy a decidir hacer una gingivectomía. Pero ya aislé, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a quitar el dique. Híjole, qué flojera, tanto trabajo que me costó ponerlo. Lo corto para hacer esta técnica de split dam. Pues puede ser, pero es un diente inferior y va a ser fácil que luego la saliva se me esté filtrando. Entonces, no me agrada ninguna de las dos ideas, porque a lo mejor con cualquiera de las dos, pues voy a tener que volver a colocar otro dique, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí se me ocurrió y yo improvisé esta técnica que decidí bautizar como el Aspidam. Perdón por el anglicismo, la verdad es que yo soy amante del idioma español y me gusta usarlo y trato de evitar los anglicismos, pero hay
palabras que definitivamente se escucharían muy raras en español, ¿no? Entonces, creí que así se escuchaba más bonito elastidam, que elastidique, o no sé de qué otra manera le pude haber puesto. Entonces, te comparto este tip número 8 por si tienes un caso similar y no quieres retirar todo tu aislamiento absoluto. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? El orificio donde salía este segundo molar, donde yo tengo mi grapa, pues ese orificio lo estoy estirando hacia mesial para poder tener acceso a los tejidos blandos. Finalmente yo no voy a hacer una cirugía grande, yo no hago alargamientos de corona donde se tenga que hacer una preparación en el hueso. Yo prefiero que eso lo haga mi especialista, que pues lo hace todos los días, a yo que no tengo tanta práctica en eso, ¿no? Entonces, voy a hacer simplemente una cirugía sencilla, una gingivectomía simple, pero que me va a permitir poder restaurar al paciente en ese mismo día. Entonces, yo aquí ya puedo ver, los que se preguntan cómo es que está detenido, así es como está detenido el dique. Entonces, vean cómo lo que yo hice es que esto es lo que debería de estar aquí en medio. Entonces, estoy estirando el dique hasta acá. Muchas veces no utilizo esta grapa accesoria, sino que lo meto en interproximal. Esta paciente los contactos interproximales los tenía bastante cerraditos, entonces lo detuve con una grapa accesoria y ya puedo hacer mi gingivectomía. Y ese es el siguiente tip. Tip número 9. Para poder resolver estos casos que beneficia mucho al paciente y más en estos tiempos donde la economía está mermada, pues bueno, no mandarlo a un alargamiento coronario en el que pues vamos a tener que alargar el número de citas, va a tener que hacer un pago un especialista con sus respectivos honorarios. Entonces, obviamente no estoy en contra de eso, ¿eh? Yo me apoyo muchísimo de especialistas, yo no hago endodoncia, no hago periodoncia, esto es lo más grande de periodoncia que van a ver de mi parte, pero sí, yo creo que vale mucho la pena para esos casos sencillos tener herramientas para poder hacer yo esta gingivectomía. Yo, por ejemplo, esta la hice con un electrobisturí. Tengo ya bastante tiempo con él y es de las cosas que no uso diario, pero que cuando la uso te saca de grandes apuros. Si no tienes un electrobisturí, creo que ahorita la primera elección sería un láser, ¿no? Creo que es lo mejor. Yo no lo he comprado porque, pues bueno, ya tenía la otra herramienta y además, pues me imagino que no deben de ser tampoco tan económicos, pero bueno, si también el tema económico influye, hay inclusive unas fresas, se llaman tissue trimmers, me parece, y son fresas que te pueden ayudar a hacer esta gingivectomía, que inclusive me parece que cauterizan. Les soy sincero, no las he usado, pero es otra alternativa, ¿no? Ya una vez que hice la cirugía, con el mismo dique, sin haber tenido que quitarlo, romperlo, cambiarlo, simplemente lo regreso a su lugar y ahora sí ya tengo un mejor acceso a mi cavidad. Vean ahora, tengo mi margen descubierto, coloqué también ahí un pedacito de cinta teflón para ayudarme todavía con una mayor retracción. Coloco mi detector de caries y finalmente logro una cavidad limpia sin comunicación pulpar. Vean esto. Entonces vale mucho la pena el aislamiento absoluto. Ahora voy a hacer mi restauración, decidí hacerla directa. Por supuesto, estaba muy bien justificado también hacerla indirecta. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas y sus indicaciones. Yo decidí hacerla de manera directa. Aquí estoy colocando esta banda, que es una banda seccionada, que a mí me gustan mucho, para hacer estas restauraciones clase 2, porque son bandas que ya vienen precontorneadas con la forma, con la anatomía que debe de tener la pared. Entonces yo tengo mi banda y no se ve en la fotografía, pero en la parte cervical hay una cuña que está apretando la banda a mi margen para yo tener un buen sellado y que también me está separando ligeramente los dientes para que yo cuando quite la banda tenga, pues se compense ese espacio y tenga un buen contacto.
Entonces, además me estoy apoyando con un anillo que me va a generar todavía un poquito más presión y con resina blockout para mantener la banda con esa curvatura. Ahora voy a restaurar. ¿Y qué opción voy a elegir? Bueno, aquí no hay una respuesta correcta, ¿eh? De antemano, no sé ustedes, pero yo tuve la fortuna de durante esta cuarentena ver algunas presentaciones de Pascal Mañé, del doctor Pascal. Y bueno, él es un gurú de la odontología y es una persona que lleva décadas usando Optibone FL y sigue usando Optibone FL por más que han venido muchas opciones y muchas generaciones. Entonces, si tú eliges Optibone FL, excelente, ¿no? Si eliges un adhesivo de cuarta generación, adelante, no hay una respuesta correcta. Sin embargo, si yo para este caso elijo Optibone FL, lo puedo hacer, pero me voy a tardar más. Yo ya invertí, volvemos a lo mismo, yo a la paciente le programé cierto tiempo y a lo mejor tengo un paciente después, se me va a cansar, yo también estoy cansado, entonces decidí utilizar otra excelente alternativa, que es la que yo les platicaba un poquito hace rato, que es mi adhesivo de autograbado. ¿Por qué? Porque no le voy a poner base a la paciente y yo ya estoy bien seguro de que no va a tener sensibilidad. Porque me voy a ahorrar varios pasos, entonces decidí utilizar Optibond Versa. Les voy a pasar el tip número 10. Es una paciente que yo les comento, apertura un poquito limitada, dientes chaparritos. La banda me quedaba demasiado alta y me tapaba mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé una fresa de diamante y si se fijan, por eso la banda está súper fea aquí en la parte superior, porque le corté todo lo que le sobraba y si se fijan, la dejé con la altura suficiente para poder tener una buena visibilidad y reconstruir bien la altura de esa pared. Entonces es otro tip que les paso por si se les presenta el caso. Y el tip número 11 es menos capas, menos tiempo. Volvemos a lo mismo. No hay una respuesta correcta. Yo puedo restaurar este diente de manera convencional, con capas de 1,5 mm, 2 milímetros, pero ¿cuánto me voy a tardar? Entonces, tengo otra alternativa que son las resinas tipo bulk. Las resinas tipo bulk, pues sabemos que son resinas que podemos fotopolimerizar en capas más grandes, ¿no? Algunas de hasta 5 milímetros. Y tienen una contracción que ya su desarrollo ha permitido que esté cada vez más controlada. Entonces nos dan esos dos grandes beneficios, polimerización profunda y contracción controlada. Si yo puedo colocar una resina convencional, todavía me gustan más, me gusta más su modelado, pero en este caso yo iba a perder demasiado tiempo, entonces decidí optar por esta alternativa que tal vez no sea tan buena como una convencional, pero está un pasito bajo. Entonces, si yo la hago muy bien, me va a dar un performance. Yo que dije que no me gustaban los anglicismos, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, me va a dar un desempeño bastante bueno. Este es un sistema de Kerr que además, desde que lo conocí, me llamó mucho la atención, porque normalmente las resinas bulk las podemos encontrar en consistencias fluidas y en consistencias más espesas, ¿no? Convencionales de pasta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una resina bulk fluida? Pues que se va a adaptar muy bien a la forma de mi cavidad. ¿Cuál es la desventaja? Que generalmente todas las resinas fluidas tienen propiedades físico-mecánicas inferiores a las resinas convencionales. Entonces, lo que creó Kerr fue una resina con una consistencia más firme, pero que durante un momento se convierte en una resina fluida. Entonces, se me hizo muy padre, se me hizo muy interesante. Este sistema es esta capsulita de resina que cuando ustedes con esa pieza de mano le aplican una energía sónica, esa vibración hace que el material cambie sus propiedades, se comporte como un material fluido, pero que en cuanto le quitamos esa energía que le estábamos aplicando, nuevamente tenemos una resina muy moldeable. Este es el resultado final. No es la restauración más hermosa que he hecho, pero dado la complejidad, esto
y como les digo, o sea, bien pudo haber sido indirecto. Yo creo que fue una restauración bastante aceptable. Creo que va a funcionar perfectamente bien por muchos años. Y su anatomía yo creo que es la necesaria para funcionar de manera adecuada. Otra toma, unos días después. Y bueno, vamos a la recta final. Yo sé que a lo mejor aquí dejé por ahí algunas lagunas, algunos vacíos, como les digo, son pacientes de la vida real y no pude hacer yo fotos de cuando se le pone el ácido grabador, cuando se le pone el adhesivo, con el microbrush entrando, con el microbrush saliendo. Pues, no, imposible en casos complejos, ¿no? Entonces vamos con un paciente que está mucho más accesible, que es un tipodonto, y aquí les comparto unos tips finales para este tipo de restauraciones. El tip número 12 es mide la profundidad. Entonces, hay que tener junto a nuestro kit básico una sonda periodontal, y hay que conocer cada sistema, ¿no? De este sistema son incrementos de hasta 5 milímetros. Bueno, pues yo tengo que medir cuántos milímetros de profundidad tengo para ver si voy a hacer un incremento, dos incrementos, tal vez hasta tres incrementos en un caso de alguna cavidad muy, muy profunda, ¿no? Yo les voy a ser sincero, es raro que yo vaya a utilizar el sistema en los 5 milímetros. Yo generalmente prefiero quedarme un poquito abajo para tener todavía más seguridad, pero el fabricante nos comenta que lo podemos hacer. Entonces, tip número 13, busca aliados precisos. Yo te comentaba que a mí me ayudó, en los casos anteriores, me ayudó muchísimo tener un adhesivo de autograbado para evitarme colocar una base y evitar sensibilidad posoperatoria. Pero en estos adhesivos de autograbado, de todas maneras funcionan mucho mejor cuando yo grabo el esmalte. ¿Cómo grabar el esmalte sin grabar la dentina? Con un aliado preciso. Entonces, busco un ácido grabador que no se corra, que sea de buena calidad, que se mantenga en el esmalte. Y si tiene un color tan bonito como este, que tú lo puedas también diferenciar bastante bien, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces, este es el ácido grabador de Kerr. Tip número 14, de los más importantes de esta plática, de los más obvios, de los más sencillos, pero tal vez de los que menos se hagan, sigue las instrucciones. Muchas veces en una presentación vemos que el doctor nos dice, no, sí, yo estoy utilizando este agente adhesivo, el primer lo voy a frotar durante 20 segundos, luego lo voy a volatilizar 5 segundos, luego viene la parte del adhesivo per se, que lo voy a frotar 15 segundos, y nosotros queremos llegar a nuestro consultorio a hacer las cosas de la misma manera, pero ¿qué pasa si no tenemos el mismo producto? Pues que lo vamos a hacer mal, ¿no? Entonces, lee las instrucciones de tu producto. Finalmente, si no las tienes, ya es muy fácil encontrarlas en Google, ¿no? Tip número 15. Invierte en una buena lámpara. Hemos estado hablando de cómo hacer restauraciones de calidad. Entonces, yo les he presentado materiales que considero son materiales de una calidad excelente. Yo les he presentado cómo tratamos de hacer un aislamiento muy bien hecho, cómo trato de modelar muy bien mi resina. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo todos estos pasos de manera tan minuciosa y al final tengo una de esas lámparas chinas que no tiene una buena fotopolimerización, pues toda mi inversión que tuve detrás se va a echar a perder, ¿no? Entonces, inviertan en una buena lámpara, son costosas, pero bueno, muchas veces nos las ingeniamos para tener el celular de última generación y no queremos invertir en estas cosas. Vale la pena que lo hagamos. Entonces, invierte en una buena lámpara para darle calidad a tus tratamientos. Quiero enseñarte ahora un pequeño video. No está perfecto porque créanme que es muy complicado estar grabando y al mismo tiempo colocando el material y demás. A mí los videos se me complican muchísimo. Les soy sincero, no me gusta mucho hacer video. Me encanta la fotografía, el video no tanto. Aquí hice un pequeño video para que ustedes vean la aplicación y cómo se comporta Sonic Fill. Ahí va. Entonces vean cómo empieza con una consistencia fluida que se adapta muy bien a las paredes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sobreobturar
pero se va a desperdiciar material. Bueno, en estos tiempos, estos materiales que vienen en unidosis, deberíamos de usarlos así, ¿no? Para también reducir el riesgo en cuanto a la bioseguridad y control de infecciones y demás. Entonces, esta es la manera en la que se desempeña el material. Tip número 16, para dar buena anatomía, pues busca instrumentos costosos, como este, ¿no? Entonces yo les ponía por ahí ese emoji porque un poquito de sarcasmo. La verdad es que muchas veces con cosas muy sencillas como un microbrush podemos ayudarnos mucho. Aquí lo primero que voy a hacer es, una vez que terminé de obturar, sobreobturar, voy a adaptar nada más un poquito esa parte final a las paredes, a mis márgenes, y ahora voy a retirar los excesos. Para esto me gusta mucho este instrumento sí, la verdad es fresón, es de la casa Style italiano, pero podemos encontrar alternativas similares, ¿no? La verdad es que hay un instrumento en el PK Thomas que es bien parecido, entonces con este instrumento yo empiezo a retirar los excedentes y a darle la inclinación que debe de tener mi restauración. Vean cómo yo retiré excedentes y ya tengo una restauración pues moderadamente anatómica, ¿no? Ya mejor que muchas que luego nos llegan. Entonces, pero no nos vamos a quedar ahí. Nosotros queremos ser más perfeccionistas y queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces, vamos ahora con el siguiente tip, que es conoce tu lienzo. Vamos a pensar que vamos a pintar, que vamos a dibujar. Hay que conocer la base donde vamos a trazar pues ese dibujo. En este caso, Sonic Fill es una resina muy firme. Es una resina que si tú con un instrumento la marcas, esa marca se va a quedar ahí, no, tiene poca memoria para regresarse. Entonces, eso es, a mí le soy bien sincero, para modelar me gustan resinas menos firmes. Sin embargo, ya que conoces a tu producto, pues hay que aprovechar sus propiedades, ¿no? Yo con estas otras resinas no podría hacer algo como lo que están viendo ahorita en la pantalla. Entonces, yo empiezo a trazar en mi resina una anatomía básica, una anatomía esencial, y vean cómo ya prácticamente con la inclinación que di al momento de retirar los excesos de composite, y ahora con esta anatomía muy, muy básica y muy sencilla, yo ya tengo una restauración bastante presentable. Pero bueno, al señor le gusta echarle más crema a los tacos, entonces, pues bueno, le eché más crema a los tacos. Entonces, tracé todavía algo de anatomía secundaria, pero vean cómo yo todavía me doy el lujo de tomar la fotografía y todo permanece en su lugar sin ningún problema. Ahora, esto está demasiado marcado, o sea, ya me pasé, ¿no? Entonces ahora vamos a difuminar un poquito y para eso igual regreso al microbrush, con eso voy a cerrar un poquito esos surcos que dejé tan marcados. Y finalmente agrego mi toque especial, que es el stain, ¿no? Yo sé que hay gente que no le gusta, pero para mí cambia muchísimo la restauración. Cuando le das un toquecito muy, muy leve, créanme que clínicamente muchas veces ni siquiera el paciente lo nota. Como lo estamos viendo en una fotografía con aumento, pues es, obviamente, pues ahí sí se nota bastante, ¿no? Entonces damos un toquecito con una lima muy delgada. Fotocuro, por supuesto, todo esto. Y ya una vez que fotocuré, coloco glicerina para la capa inhibida por el oxígeno. Entonces, reducir esa capa en la mayor medida de lo posible. Hago mi polimerización final, pulo obviamente, y esta es la restauración terminada. Les comparto otras tomas. Entonces, yo creo que es una restauración bastante aceptable para haber sido hecha en un solo paso, ¿no? En una sola intención. Pero es lo que podemos hacer cuando conocemos a nuestro material. Ahora, mi sugerencia es, te vas a comprar el material o vas a comprar otra resina bulk y vas a hacer esta técnica, empieza en tipodonto, ¿eh? Porque tampoco, no les voy a mentir, la primera que hice la hice yo en boca y no quedó así. Entonces, hay que entrenar también, tiene su curva de aprendizaje. Y bueno, pues
De mi parte es todo. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado aquí, que hayan confiado en mi presentación, en mi trabajo. Quiero agradecerle mucho a la gente que me apoya en redes sociales. Yo siempre les digo que no soy un prodigio. Los resultados que ustedes ven en mi trabajo son resultados de mucho esfuerzo, son resultados de... Hay mucho detrás, hay muchos cursos, muchas desveladas, hay mucha lectura, hay mucha práctica. Entonces, uno se esfuerza mucho y cuando recibe comentarios como estos, son realmente como un espresso en la mañana, son un golpe de energía tremendo. Entonces, le agradezco muchísimo a toda la gente que cuando yo publiqué que iba a dar este webinar, pues me hizo muchos comentarios, motivan mucho de verdad. Le agradezco mucho a todos ustedes que permanecieron aquí durante toda esta hora. Quiero dejarlos con el tip final, que es una frase de mi autoría, que dice: la perfección no es un destino, es un camino. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo soy perfeccionista, sin embargo, soy perfeccionista frustrado porque te voy a confesar que hasta ahorita no he hecho un solo tratamiento perfecto. Hasta el tratamiento más bonito que yo haya hecho, del que yo esté más orgulloso, tiene un detalle que puede mejorar. Tal vez, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Tal vez yo diga, no, esta sí me quedó excelente, pero la hubiera hecho en 10 minutos menos. Entonces, podemos ser mejores cada día. Hay que encontrar lo que nos motiva. La verdad es que, pues, es nuestra responsabilidad con los pacientes. Tal vez no vamos a lograr hacer un tratamiento perfecto, pero el paciente está poniendo su salud en nuestras manos y escogimos una profesión donde trabajamos en cosas tan pequeñitas que nos medimos en micras, ¿no? Entonces, es bien importante que tratemos de buscar esa perfección, que nos subamos en ese tren y vayamos en ese camino y tratemos de ser mejores cada día. Y la verdad es que, pues, se puede, ¿no? Y no nada más en nuestra práctica profesional. Los invito a que tratemos de ser mejores también en nuestras cuestiones personales. La verdad es que estamos viviendo una situación bien complicada. Nuestro país nos necesita. Hay una división tremenda en redes sociales. Políticamente nos caemos muy gordos los que le damos a uno y los que le damos al otro. Entonces, no hay que dejar que nos dividan. Seamos mejores. Y bueno, por mi parte es todo. Nuevamente, muchas gracias a la gente que confía en mí, Mauricio, Rebeca, etcétera, Inteligencia Dental. Y pues bueno, cualquier duda, seguimos aquí. Y también los invito, pues, a los que quieran seguir viendo mi trabajo. Mis redes sociales, nada más publico cosas de mi trabajo, no publico cosas personales. Entonces, bueno, si les gustó algo de lo que vieron, pues pueden seguir por ahí. Gracias y me quedo para la sesión de preguntas.